La ley de educación lo dice, que no pueden estar las personas con discapacidad más de 1 hora dentro del transporte. Con lo cual, si ponemos de los hilos una persona en silla de ruedas, con problemas de epilepsia, con una gran dependencia, lo montamos en una guagua que tiene que recoger aparte a otros 8 chicos, cuando llega a Los Realejos, sin tener ningún ATS que le atienda, pues igual lamentablemente esa persona no llega, por lo tanto esa persona está en su casa ahora mismo, sin ningún tipo de atención, porque no hay recursos para alta dependencia para la comarca. No hay ningún CAM tampoco para que atienda pues a las zonas noroeste. Y yo creo que sí que tienen alguna pregunta más. Muy bien, pues entonces nada más darle las gracias a la Plataforma Tenerife Discapacidad y al compareciente, don Raúl Cordero, por su presencia aquí. Y continuamos entonces con el orden del día. Se me olvidó antes comentar que ciertamente tenemos a la Directora General de Discapacidad, que no está sentada aquí, pero sí está escuchando, lo mando directamente a Vicepresidencia. Y el segundo punto del orden del día es una comparecencia externa de don José Juan Jerez Castro, de la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, sobre las necesidades de las familias y los niños afectados de cáncer. Esta comparecencia es a petición del Grupo Popular y también a petición de Nueva Canarias. Por lo que hemos estado hablando anteriormente, se unen las dos comparecencias, si a todos les parece bien. Entonces le damos la palabra por tiempo de 10 minutos al representante, don José Juan Jerez Castro. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles. ¿Podemos hacer un receso de 5 minutos para ir al baño? No me gustaría levantarme en la intervención de... No, ya lo sé, pero es que... En medio de la intervención. Bueno, pues nada, me aguanto hasta el final. Pero a mí me sabe mal que ya no voy al baño. Yo voy. Ya voy, me disculpa. Yo voy rápido. No, Sí, yo creo que con... La reforma de la unidad del universitario con fondo público-privado, como una IPR, pues hay que tirar de las empresas. Se unió varias empresas de Tenerife y se ha hecho. Y ahora estamos intentando que se hagan Las Palmas en la unidad de Las Palmas. A ver si puede ser. Sí, mire, tenemos una comisión ahora a las 12 de Educación y Universidades, entonces hay personas que tienen que intervenir en esta comparecencia, por eso yo creo que tenemos que agilizar un poco y comenzar. Bueno. Comenzar. Si luego se puede alterar el orden y no le importa al grupo... Lo nuestro, aparte... Esto es de una reforma de las unidades y de las carencias que tienen y de las demandas que están haciéndonos los padres. Pues bueno, lo primero, apoyando al compañero que habló antes, por ejemplo, vamos a hablar de una cosa, no tenemos datos porque no nos lo dan, no es imposible que los centros concertados nos den datos, pero bueno, nuestros profesionales han ido a diferentes centros concertados y la información que nos dan los padres cuando quedan niños con discapacidad después del cáncer es que en los centros concertados le están dando ahora mismo, que lo sabe el presidente del gobierno Clavijo, se lo dijimos en una reunión que tuvimos en la sede de aquí de Tenerife, y yo tuve que ir por muchos centros concertados preguntando a profesionales porque los padres me decían que estaba ocurriendo, es que por ejemplo un niño que queda con secuelas después del cáncer se le está dando 20 minutos de rehabilitación en un centro concertado y en un centro concertado
dan rehabilitación y logopedia. Y la logopedia, por ejemplo, estamos viendo que hay en una misma sesión hay 5 niños con un mismo logopeda, que son los estándares de calidad y lo que tiene que hacer no se hace. Y creemos que se está metiendo la gente con calzador en los centros concertados. Y es lo que vemos, 20 minutos, si un niño se le quita la rebequita y se pone a hacer, bueno, prácticamente, y aparte que yo como padre afectado, que tuve que sacar a mi hija de un centro concertado y meterlo, hacer un desembolso de dinero en un sector privado porque no veíamos que era no lo veíamos que era suficiente lo que le estaban dando, pues vemos que 20 minutos y padres sentados esperando por esos niños, dándole una esperanza que a lo mejor no es lo mejor que se le puede dar, que podía dársele más todavía. Y entonces eso sí lo estamos viendo. No en todos los centros concertados, pero en muchos sí. Y entonces creo que es una forma de, no me gusta decir engaño, pero es como darle una esperanza que no, y bastante han tenido los padres con pasar todos los 2 años de quimioterapia, que se quede un niño con secuelas que ya tiene un ancla para toda su vida, y encima que tú no le estés dando lo suficientemente, la mayor calidad a ese niño. No es nada de los profesionales son estupendos, pero el tiempo que se le da creemos que es ínfimo, igual que la logopedia, niños que se quedan, por ejemplo, mi hija se quedó con un déficit en el aula y eran 5 niños a un logopeda. Yo creo que eso, bueno, y eso no tengo estadística porque no nos la dan en ningún centro concertado. Tenemos que ir preguntando padre por padre, informándonos en el materno y eso es lo que creemos que se debería mejorar. Y otra cosa que no lo tenía, pero lo oí, porque mi hija entró hoy en un instituto adaptado, pero no motórico. Porque yo creo que a veces nosotros mismos les ponemos las limitaciones a los discapacitados. Los metemos y simplemente con un ascensor, sí, tienen ascensor, pero no funciona. Y con una hiperra no se pone en marcha. Que tú lo conoces bien, que es el centro de Josefina de la Torre. Está el ascensor, pero mi hija tuvo que decirle a la clase, levantarse y decirle, por favor, ¿alguien me puede ayudar a subir la escalera? Y entonces lo que creemos es que si tenemos esos centros y no hemos gastado unas perras en ellos, tenemos que ponerlos en marcha. Y aparte, no ponerle, si un niño va en silla de ruedas y quiere ir a un centro que no sea motórico, pero sea que se esté adaptado, pues que vaya. ¿Por qué no? O un maestro que vaya en silla de ruedas, ¿por qué no puede dar clases ahí? Y eso es lo que creemos. Y ahora sigo con una cosa larga, que son los hospitales. Bueno, quisiéramos agradecer en primer lugar a la invitación hecha por el Parlamento para tratar y describir cuál es la realidad de la atención oncomatológica pediátrica de Canarias. Creo que en nuestros años de lucha y experiencia con nuestros hijos y hijas es una situación extrema y muy vulnerable, nos avala para estar aquí hoy tratando y despejar dudas sobre la realidad de servicios públicos fundamentales en la vida de las familias con niños y niñas con cáncer. La Asociación Pequeño Valiente, no sé si decirles eso, pues ya la conocen, la 33% de minusvalía, las cosas que hemos conseguido, y pasamos a las carencias de los hospitales, por ejemplo. Vemos que en Tenerife tenemos 2 hospitales, la Candelaria y el Universitario, separados por 1 kilómetro de distancia, duplicando servicios. No hay una unidad oncológica como en Las Palmas. En Las Palmas tenemos el materno infantil de Las Palmas, que no hay aquí, pero lo que vemos es que estamos viendo que se duplica todo, que los padres no tienen espacio dentro de las unidades, porque es un hospital general con una planta pediátrica, y dentro de esa planta pediátrica hay 3 habitaciones oncológicas. Pero el tema del cáncer es que son tratamientos de muy larga duración y que no hay espacios para vivir y para tener calidad de vida dentro de esos hospitales. No hay respiro familiar, tenemos que hacer respiros familiares, no hay espacios para que nosotros, voluntarios o cualquier actividad se pueda hacer. Y aparte de eso, vemos también que las salas de espera están compartidas con otras patologías, niños que están inmunodeprimidos, que cualquier cosa les puede afectar, pues no sé, un señor con sarampión o con no sé qué al lado de esos niños. Y entonces lo que estamos demandando, por lo menos si no hay unidad, que hubiera una serie de cosas, de requisitos para que eso se cumpliera, porque lo que estamos viendo es que no sabemos qué pasa. Hemos tratado con los 2 hospitales, hay muy buena feeling de parte de ellos, pero bueno, eso es una cosa política que se tiene que llegar. El presidente del gobierno en una reunión, como lo repito ahora, dijo que antes que terminara su candidatura se comprometía a que hubiera una unidad en Tenerife, y eso es lo que estamos demandando desde Pequeño Valiente. Y no sé cómo lo ven ustedes, nosotros creemos que las familias necesitan un hogar dentro de las plantas, porque es demasiado tiempo. Lo hablo como padre afectado de 2 niños con cáncer, que los padres demandan eso. No se puede tener, y aparte la diferencia entre provincias, tú vas a Las Palmas, hay una unidad, hay unos espacios, hay una forma, hay un personal.
Porque el personal en los hospitales te puede venir de neonatos a ponerle un catéter a un niño, porque no hay un personal específico. Los oncólogos y hematólogos sí, pero la limpiadora, los enfermeros, todo ese tipo debería ser específico de esa unidad. Es lo que creemos. No creemos que o coge vacaciones y viene otro que no sabe para pinchar el catéter o yo qué sé. No. Los profesionales maravillosos, los oncólogos maravillosos, los hematólogos maravillosos, pero lo que sí creemos que deberían tener una especialización, lo que es el resto de la planta. Algunos saben más, otros menos, pero la diferencia con Las Palmas es que tú te vas a un hospital, a la unidad oncológica, y está Teresa, está Carmen, los niños los conocen, saben y tienen un bagaje de años con esos niños, que creo que en el cáncer es importantísimo, que hay un bagaje y una experiencia con esos niños. Y eso es lo que estamos demandando. Nosotros es corto porque como sabemos que viene otra comisión, y después en Las Palmas estamos demandando que la unidad se hizo hace 25 años. 25 años la unidad. Según sabemos, los niños tienen que estar en las unidades pediátricas hasta los 18 años. Cuando esto se cumpla, no habrá espacio. No habrá espacio para mantener esas unidades. Aparte vemos que la unidad se ha hecho pequeña, una habitación para 2 padres, y creemos que esta enfermedad es un poquito sensible y un poquito para que tú estés compartiendo esas horas de angustia con otro padre en una habitación, durmiendo en el mismo sitio, con 2 niños oncológicos en el mismo sitio. Incluso a veces hay que derivar a los niños a otras plantas porque no hay espacio en esas unidades. El hospital de día está pegado, eso es lo que demandamos desde los oncólogos, hematólogos de Las Palmas, está pegado a la unidad, y por ahí entra la bacteria, y que sepan que a veces los niños mueren, no por el cáncer, sino por las infecciones. Porque mueren por las infecciones, porque sales corriendo con ellos a la UCI y se te quedan porque tienen una infección, como su sistema inmunológico está afectado, pues no aguantan una gripe, no te aguantan un hongo y fallecen. Entonces lo que demandamos es que el hospital de día físicamente esté separado, pero no esté lejos, esté separado. Incluso los aires acondicionados son los mismos para toda la planta, y ahí se transmite todo. Las paredes, el otro día estuvimos levantando falsos techos, las paredes con una habitación y otra no llegan hasta el techo, y entonces los hongos se cuelan por el techo de las habitaciones y las infecciones. Entonces lo que demandamos es que se ha mejorado mucho la planta, y también en Tenerife se ha mejorado mucho las instalaciones, pero no es suficiente. No es suficiente. Es como el botox en la cara de una vieja, como dije el otro día. No es suficiente. Hay que mejorarlo y hay que hacerlo mejores. Y reclamando también, que algunas personas de aquí, ya he hablado con ellos en algunas reuniones, es la fisioterapia para los niños que quedan con secuelas. Para los niños que quedan con secuelas. Es que no le puede dar esperanza a un padre diciéndole que le están dando el mejor servicio del mundo, cuando no tiene el tiempo suficiente para que un niño, en invierno, cuando le pones un abrigo, si le quitas el abrigo ya van 5 minutos. Y lo que estamos demandando es más tiempo. Y desde Pequeño Valiente creemos que, como dijo el compañero, que desde aquí ustedes son los que tienen que cambiar esto y cambiarlo de alguna forma. No es la voz de Pequeño Valiente, es la voz de los padres de toda Canarias, y es lo que demandamos. No queremos extendernos más porque sabemos que tienen prisa, pero es lo que el resumen que sacamos de lo que queremos decirle, simplemente. Y muchas gracias por haberlos invitado. Bueno, muchas gracias por la exposición. Pasamos al turno, como quieran. No sé si ceden a los que tienen más prisa. De otra forma, quizá voy a esperarme a la respuesta y sacrifico una parte del tiempo de arriba y nada. Grupo Podemos. Hay algunos que vamos a estar aquí hasta el final, por lo que se vayan a tener en la comisión, ¿no? Bien, comenzamos entonces por grupo mixto. Señora Mendoza. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Jerez. Primero agradecerle la presencia en esta comisión a Pequeño Valiente y felicitarlos por la gran labor que desarrollan en los últimos 10 años. Además de por el premio Canarias que han recibido en este año como reconocimiento de la gran labor solidaria que realizan. Es imposible no empatizar con una de las situaciones más duras que se pueden dar en el seno de
de una familia, que es enfrentar una terrible enfermedad como es esta, y todavía más difícil cuando los afectados pues son niños. La familia se ve obligada a lidiar con un mal que no solo afecta a quien lo padece, sino también a los padres, los abuelos, los hermanos, que no siempre encuentran la fortaleza necesaria, y de ahí la gran importancia que tiene el colectivo como Pequeño Valiente, que una vez más lo felicito por la labor que hace. Todos los entendidos coinciden en afirmar que el cáncer no solo mina el cuerpo de quien lo padece, sino que también golpea psicológicamente y anímicamente a los enfermos oncológicos, además de a la familia, que están obligados a forzarse casi siempre a realizar grandes sacrificios para asistir al paciente. No son pocos los casos, también los conozco muy de cerca, que se ven obligados a tener hasta que renunciar a su trabajo para poder estar más tiempo con su hijo o su hija. Son muchas las razones por las que aplaudimos el paso al frente dado por el colectivo de Pequeño Valiente, desde el que se apoya a la familia y se transmite el optimismo y la fuerza que en esos momentos se necesitan. Sinceramente se lo digo, don José Juan, ojalá hubieran más asociaciones como la que usted representa. Aunque debemos reconocer y agradecer la inmensa labor que realizan los especialistas de oncología y los trabajadores sanitarios dedicados a las tareas asistenciales. Aún son muchas las necesidades asistenciales de los pacientes oncológicos en Canarias, como muchas son las carencias actuales del sistema, de las que desgraciadamente sufrimos en algunos ejemplos en La Gomera. Los hospitales de las islas no capitalinas como La Gomera y también creo que El Hierro no cuentan con servicios de oncología, lo que obliga a trasladarse a los hospitales de referencia situados en Tenerife. Eso supone estar lejos del entorno familiar y alojados en pisos habilitados para estos casos, o tirar de medios propios, o simplemente, como siempre, recurrir a la hospitalidad de conocidos o de familiares. Yo quiero hacer aquí un inciso sobre las dificultades y la tristeza añadida que debe soportar un pequeño por estar separado no solo de su casa y de su ambiente familiar, sino de sus amigos, de su centro educativo, del apoyo anímico que en esos momentos hace falta y que no lo tienen. Y por eso es que la situación se convierte en uno de los peores dramas familiares cuando uno de estos pequeños valientes pierde la batalla y ni siquiera puede pasar los últimos días rodeado de lo suyo y de la gente que lo quiere. Compartiría conmigo que es una triste realidad, y por eso agradecemos una vez más las actuaciones que realiza esta ejemplar asociación que apoyan Tenerife y Gran Canaria, quienes también están lejos de casa, incluso con las casas hogar que tienen habilitadas al efecto y en las ayudas a los desplazamientos. Permítame, señor Juan, que le traslade algunas cuestiones que pueden ayudarnos a comprender la situación de la familia. Me gustaría saber cuáles son los primeros pasos, qué dificultades burocráticas se encuentran, qué recursos hacen falta dotar actualmente en Canarias, que no están dotados suficientemente, para ofrecer una atención oncológica adecuada, realizar un mejor apoyo psicológico y pedagógico a estos chicos y chicas valientes que luchan día a día a contribuir con su familia. Le pido en definitiva que nos diga en qué y cómo podemos ayudar los grupos parlamentarios, dónde debemos incidir o reclamar para avanzar y optimizar el sistema. Previamente el compareciente que estuvo antes que usted dijo que bueno, era labor nuestra hacer las iniciativas. Cierto que es labor nuestra, pero que ustedes nos ayuden a elaborarlas siempre va a ser mucho más efectivo que elaborarlas nosotros sin tener la ayuda o la percepción de ustedes. Le pido en definitiva que nos digan qué y cómo podemos ayudar los grupos parlamentarios. Por supuesto, compartimos la necesidad de extender este proyecto a toda Canarias, al igual que consideramos necesario que los tratamientos oncológicos se presten en todas las islas, una reclamación que viene avalada por la demanda de los propios oncólogos. La Sociedad Española de Oncología Radioterápica ha emitido un informe, lo leí esta mañana, donde indica que la situación de lejanía de la atención radioterápica para los pacientes de las islas no capitalinas le obligan a desplazamientos más largos que las recomendaciones públicas por la comunidad científica, que dice que no podía superar más de 45 kilómetros. No es posible que sometamos a los pacientes oncológicos de las islas no capitalinas a un maltrato constante, porque obviamente desde La Gomera hay
más de 45 kilómetros al hospital de referencia en Tenerife, si esto le provoca un empeoramiento a su estado o secuelas fruto de estos desplazamientos. Para mejorar la situación de los pacientes oncológicos debemos actuar y apoyar las iniciativas como el Centro Multidisciplinar que propone Pequeño Valiente para la atención de niños y jóvenes, que a pesar de superar el cáncer tengan aún secuelas psíquicas y físicas, para que sea pronto una realidad y presten un apoyo que consideramos vital. También creo que los representantes de esta Cámara deberíamos de pedir la implicación del Gobierno en el plan de desarrollo de Pequeño Valiente, el que desea realizar en África Occidental, a fin de poder atender a los niños saharauis enfermos de cáncer. Nosotros consideramos que exportar la solidaridad y la cooperación equivale a exportar los principales valores de nuestra sociedad, valores que deseamos que se fomenten en todas nuestras islas y, como no, también en nuestros vecinos más cercanos, que en este caso es África. ASG apuesta por hacer un mayor esfuerzo en la colaboración con Pequeño Valiente y con todas las asociaciones declaradas de utilidad pública, que como la suya apoyan a un gran número de familias. Por último, señor Jerez, esperamos que podamos ser desde esta comisión más productivos, trabajar para facilitar el trabajo de su asociación y solicitar que se hagan los cambios necesarios para que los pacientes oncológicos de todas las islas tengan el apoyo institucional adecuado para ser valientes y para que se enfrenten al cáncer con la mejor asistencia. Termino ya deseando que las actuaciones de Pequeño Valiente sigan siendo ejemplo de esfuerzo solidario y altruismo dentro de nuestra comunidad, que su labor permanezca en activo durante muchos años para obtener la sonrisa de tantos jóvenes y contribuir a aliviar la situación de tensión que vive muchas familias, sin lugar a dudas, y que es un esfuerzo loable el que vuestra asociación hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias, señor Campos. Sí, muchas gracias. Bueno, dar la bienvenida y agradecer a José Juan, te tuteo. Ahí creo que confianza suficiente porque nos conocemos desde hace bastante tiempo y bueno, y a quien le acompaña, creo que también representante Paco Santana de la Asociación Pequeño Valiente aquí en Tenerife. Bueno, el objetivo de llamarle, en principio yo creo que era necesario, están pasando por esta comisión, como has podido ver con anterioridad, representantes de distintas asociaciones, colectivos, que trabajan de una manera u otra el ámbito de la discapacidad. Y creo que era necesario conocer la realidad de esos chicos y chicas que, como ustedes bien llaman, esos pequeños valientes que trabajan, que luchan día a día por unas circunstancias muy complejas, ¿no? Ya lo son para cualquier persona adulta, muchísimo más para los niños y obviamente por extensión para los padres y madres que tienen que estar al lado en todo ese proceso, pero también porque era una oportunidad para conocer de primera mano la labor de una asociación, creo que ejemplar, lo son todas, cada uno en su ámbito, pero creo que muy pocas asociaciones han conseguido en tan poco espacio de tiempo tantos resultados y además una notoriedad importante. Y esto segundo es fundamental porque, desgraciadamente, a veces si no se consigue la notoriedad suficiente, no se tiene la capacidad de influir en los medios, en los recursos y en los ámbitos políticos donde se toman las decisiones. Y por tanto, pues, felicitarles por ese trabajo que encabeza de una manera quizás más visible, pero que nos consta que detrás hay muchísima gente trabajando en el día a día. Felicitarles por ese premio Canarias, creo que merecido y recibido recientemente, y felicitarles también por algo que se consiguió a través de iniciativas parlamentarias en el Parlamento de Canarias, por la acción al final también de la propia consejería en la insistencia para modificar criterios técnicos que hacían que hubiera una discriminación en función del lugar donde se residía y que niños y niñas con cáncer pues recibieran el grado de discapacidad en la isla de Tenerife, y sin embargo que esa misma circunstancia no fuera así en la provincia de Las Palmas. Eso se consiguió, pero decía que a raíz de iniciativas parlamentarias, pero yo quiero quitar esa parte porque realmente el trabajo, y además me consta, fue un trabajo de batalla continua, de pelea continua, de no cejar nunca, a pesar de que y algunos informes indicaban que bueno, pues que no es que estaban mal digamos la actitud que se estaba tomando en
en los servicios en la provincia de Las Palmas, pero aún así para ustedes no fue suficiente. Algo que decía el anterior ponente, nada es imposible, y ustedes entendieron que ese trabajo se hizo, y creo que el resultado al final está ahí. Y nosotros, pues, de la misma manera que lo defendimos, fuimos también una de las voces que estuvimos defendiendo eso en el Parlamento. De la misma manera también tengo que decir que es una de esas oportunidades en las que a uno tampoco se le cae los anillos para agradecer a los responsables políticos, en este caso al Gobierno, de la Consejería de Políticas Sociales, de haber tenido también la capacidad de creer que no era posible luchar por cambiar. Pero estamos ahora en un momento, y me gustaría que comentara eso también, importante, porque esa decisión política aquí en la que se ha presionado para que los criterios sean iguales en una provincia o en otra, es la que se va a intentar ganar la batalla para que sea igual también en el resto de territorios del conjunto del Estado español, y se va a tramitar en el Congreso en pocos días. Ya se está registrando iniciativas en ese sentido, porque realmente todo esto viene a raíz de una normativa estatal que simplemente cambiando, aclarando algunos conceptos, pues haría que no fuera necesaria esa lucha continua, que por cierto, y sería interesante que también lo comentara, aún a día de hoy sigue sin resolverse al 100%. Es verdad que finalmente se consigue el objetivo, pero desgraciadamente a día de hoy siguen habiendo casos particulares en los que se encuentran con la negativa a conceder ese certificado del 33%. Iba a hablar de las necesidades en los hospitales en el área de oncología infantil, sobre todo que explicara desde la vivencia de un padre, al final, por qué están planteando eso. Pero creo que ya lo ha comentado con anterioridad, y por tanto no voy a pedir, salvo que lo entienda necesario, a lo mejor matizar algún aspecto, la necesidad no es un capricho, estamos hablando de tener espacios dignos para el tratamiento, para, como bien decía, pues esas horas y horas que se convierten en años en cuanto a vivencias también, ¿no? Y luego el tema del que comentábamos con anterioridad, aunque ha hecho también una breve intervención sobre eso, sobre el tiempo, sobre todo en aquellos espacios concertados para los aspectos de fisio, los aspectos de logopedia, si finalmente se ha logrado conseguir esa atención digna, porque nos parece realmente lamentable que con dinero público se esté financiando servicios en espacios que finalmente no están prestando el servicio con la calidad, con la atención, con el tiempo y con la dignidad suficiente para las personas que lo reciben. Y luego ya simplemente dos cuestiones que sí que me gustaría. Es una oportunidad también para dar a conocer los servicios de la propia asociación. Si puede comentarnos un poco con qué recursos cuenta actualmente la asociación, por ejemplo, en materia de pisos para las familias que tienen esa obligatoriedad de desplazarse, recursos de la propia asociación. Y algo que estuvimos viendo, que finalmente se pudo arreglar, la provisionalidad que tiene la asociación, como otras muchas desgraciadamente, en cuanto a los profesionales que trabajan para ello, esa provisionalidad continua año tras año para ver si se le renueva al psicólogo, para ver si se le renueva determinados los contratos, las subvenciones, para poder contratar a personas que desarrollan una de las partes fundamentales del trabajo de la asociación. La reivindicativa, por supuesto, es una esencial. Hay otra que es la del asesoramiento continuo a los padres, la de los recursos materiales, como esos pisos de los que hablábamos, pero fundamental es ese apoyo también de personal especializado que acompaña, que tutela y que forma parte de ese servicio también de asesoramiento. Es que nos explicara un poquito también la importancia de ver con qué criterios, con qué objetivos, con qué mecanismos podríamos saltarnos esa provisionalidad año a año. Entiendo que obviamente no va a recibir subvenciones de manera perpetua, pero sí buscar mecanismos que dieran una mayor garantía en la prestación de estos servicios. Tenía algunas cuestiones más, pero creo que las ha planteado. Creo que simplemente un último añadido, y es que es verdad que en Gran Canaria y en Tenerife quizás donde han tenido una mayor potencia, pero también una oportunidad para dar a conocer que en la isla de Lanzarote cuentan también con una sede ya. El Ayuntamiento de Yaiza pues ha hecho posible también, aunque creo que hay bastante predisposición por parte del Cabildo, para que en la isla de Lanzarote Pequeño Valiente pues tenga también un espacio y estén trabajando allí con los niños y niñas y sus familias enfermos de cáncer. Por el Grupo Podemos tiene la palabra el señor Denis. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos a los dos representantes de la asociación y también muchas gracias por la información, tanto al señor Jerez como a Paco Santana, mi estimable amigo de departamento, y también porque, en fin, el contacto que hemos tenido con Paco Santana concretamente, ¿no?,
nos ha ayudado a muchos compañeros también a conocer la realidad de esta situación, de esta enfermedad, ¿no? Que en principio, claro, hasta que no la tienes encima, pues no, la tienes cercana, realmente no llegas a, ¿verdad?, a ver el calado profundo que tiene, cómo afecta esto, ¿no? Y prácticamente que es para casi toda la vida, ¿no? Una cosa, en fin, bastante. Es decir, entiendo que hay enfermedades y enfermedades, ¿no? Y todos tienen que ser reconocidos por, los derechos de las personas, pero entiendo que en circunstancias como las que estamos deberían tener también una serie de prioridades, ¿no? Me parece que este tipo de enfermedades oncológicas necesitan también, ¿no?, de ser una prioridad, digamos, dentro de las políticas que se están haciendo. Yo digo que esta comparecencia también tenía que haber sido en la Comisión de Sanidad, ¿no? Así, estamos aquí en la Comisión de Discapacidad, bien, yo me siento identificado, todos nos sentimos identificados con lo que se ha comentado, la verdad, somos bastante sensibles, pero entiendo que realmente donde se tiene que resolver esto es en la Comisión de Sanidad, ¿no? Y yo creo que ustedes, o algún grupo político, como nosotros mismos, podemos solicitar también esta comparecencia, y si todos los grupos les parece pertinente, ¿no?, lo hacemos de manera colectiva, ¿entiende? Que ustedes comparezcan en la Comisión de Sanidad, porque realmente es ahí donde se tienen que tomar, no sé, decisiones y solucionar los problemas que ustedes están planteando, ¿no? Y sobre que, en fin, está todo claro. Por lo tanto, no es que quisiera que esté aquí el consejero de Sanidad o la consejera de Asuntos Sociales, pero debería ser esta la Comisión de Sanidad. Tristeza tengo yo de las últimas semanas cuando asistimos a un espectáculo por el presupuesto en sanidad, sinceramente, ¿no? No lo digo, en fin, con mucha acritud, como en mí suele ser a veces característico en otras intervenciones, pero me parece esto que el espectáculo que se ha dado en las últimas 3 semanas, ¿no?, sobre si sanidad gastó más o gastó menos, en fin, es que no, si hubiera sido que se hubiera gastado más, yo sé, en viajes, en galas y en festejos populares, a lo mejor la batalla política hubiera tenido sentido, pero si lo que se gastó fue en sanidad, sinceramente yo no entiendo por qué se monta una batalla política respecto a si el presupuesto de sanidad es el que es o no el que es. Me parece que todo el presupuesto en sanidad es poco. Y me parece que la gente que sufre enfermedades son máximas de esta gravedad, incluso por muchos atendimientos que reciben, y usted mismo ha dicho que el personal, ¿no?, es un personal excelente, ¿no? Me consta, porque yo también soy paciente, no oncológico, pero en fin, estoy ahí, digamos, cercano al asunto. No es un problema del personal, es un problema, de los recursos que tenemos. Entonces, los recursos siempre son pocos. Y a las personas que estamos, en fin, somos pacientes de alguna u otra manera, siempre entendemos que todo es poco, ¿verdad?, cuando uno lo está viviendo, ¿no? Por lo tanto, me parece que algunas batallas políticas no tenían que haberse dado, sinceramente. Me parece que las preocupaciones deben ser otras. También por el conocimiento que tengo de la experiencia del señor Santana, sé que esto es un sufrimiento tremendo para las familias, ¿no? Porque, claro, no es una enfermedad, en fin, esto que se te cura en 2 o 3 días, ¿no? Una enfermedad incluso de personas mayores, tan adultas, que tú puedas ir, despacharte solo tú en el servicio sanitario, sino que es que implica a toda la familia, a todo el entorno, ¿no? Incluso laboral, como hemos tenido de tener compañeros, están de baja hasta un montón de tiempo, no recuerdo, pero, en fin, cerca de 1 año, ¿no? Recuerdo. Y entonces afecta también al empleo, que es escasísimo, y las familias tienen que invertir ahí tiempo, ¿no? Sí. Una familia de media se gasta cuando tiene cáncer unos 600 euros más al mes. 600. Y eso en una familia es un gasto, y más los tiempos que corremos. Y antes que se me olvide, hablando del trabajo, hemos tenido que ir a hablar con empresas que echaban a los padres a la calle porque faltaban a trabajar, porque su hijo tiene una recaída o porque tenía cualquier cosa. Entonces tenemos que ir a hablar con ellos y, bueno, no ponerse un poco mafioso, pero decirle que ahí están los medios de comunicación y sacar su logo en las redes sociales para que, ¿me entiende? Y entonces debería haber unas leyes que protegieran, hay las bajas de larga duración, pero tienen que estar los 2 padres trabajando para que los cubran. El 75% creo que lo cura el Estado, y el 25% las mutuas, al revés, no me quiero equivocar, pero tienen que estar los 2 trabajando. Y díganme tú, en este bendito país, ¿quién está 2 personas trabajando? Siempre hay una que me mande, y después vienen los desahucios, después viene la caída de la economía, de la familia, y entonces ahí las ONG tiramos, pero nosotros no tenemos medios para
para poder solventar todo esto. Entonces, tenemos que estar hablando con las entidades, que eso debería haber unas leyes que separara todo y dijera, bueno, vamos, como la de la minusvalía, la de discapacidad revisable. Bueno, vamos a parar en este momento en el punto de estos señores que están pasando lo que están pasando, y dentro de un poco ya se activa otro. Lo que no se puede dejar que un padre con un niño con leucemia, como vi yo en el Madrid, tuve yo que hablar con la entidad y decirle, mire, o le para el desahucio o salgo en prensa y pongo su logo. Yo no tengo por qué hacer eso. Debería haber unas leyes que protegieran a esa familia. Y es lo que quería decir antes que se me olvide. Sí, bueno, en ese sentido también podríamos nosotros también ver la discriminación que existe entre los trabajadores públicos y los trabajadores por iniciativa privada, ¿no? Porque claro, la iniciativa privada pues quizás también es más cruento, si tiene menos protección en estos casos, ¿no? Me parece que hay más desigualdad en este sentido, ¿no? Y luego simplemente yo me sumo, en fin, a todo lo que están planteando aquí la gente. Entiendo que las familias tienen que tener importancia a la hora de que se decida cómo se gestiona los servicios oncológicos, ¿no? Si no tiene que ser solamente un problema de la gerencia del hospital o de quien sea, efectivamente el compuesto que afecta a todo el conjunto familiar, ¿no? Y a toda la vida cotidiana. Las familias, ustedes tienen muchísimo que decir, por lo tanto tiene que ser una cogestión de las cosas, ¿no? Ustedes tienen bastante que decir. Espero que, en fin, la promesa que hizo el presidente del gobierno, yo por ejemplo echo de menos un materno infantil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por la que soy diputado. También lo echo de menos porque sé del tratamiento que ahí se recibe bastante especializado, ¿verdad? Es un entorno, en fin, los que lo conocemos pues sabemos que es un entorno bastante, en fin, agradable, profesional, ¿no? Y que puede mantener en periodos de larga duración a la familia en esa situación, y Santa Cruz de Tenerife también debe tener un servicio en estas mismas condiciones. Esperemos que esa promesa se cumpla, pero ya digo, tiene que gestionarse, ¿verdad? Esto en función de la Consejería de Sanidad. Y luego, como problemas también que a mí me han comentado, que podrían resolverse con facilidad, tampoco requieren ni de más inversión ni de nada, es el tema de los horarios de espera por los resultados de los análisis. Yo sé que, bueno, los que también nos hacemos análisis frecuentemente, eso sí te lleva media mañana tranquilamente, pero estás esperando por los resultados. Todo eso se podría agilizar de manera que tampoco hay que hacer una revolución sanitaria para que eso se lleve a cabo, y simplemente tenerlo en cuenta y tenerlo como prioridad. Por lo tanto, insisto, yo invito al resto de los grupos políticos en esta Cámara, ¿no?, a tomar la iniciativa de que este tema se lleve a la Comisión de Sanidad. Me parece que nos están pidiendo una cosa del otro mundo, ¿no? El tema de las instalaciones, ¿no? El tema del espacio, el tema de las instalaciones por infecciones, no sé en qué nivel está, es importante, ¿no? Porque es determinante para la vida de una persona. Las salas de espera también para las personas inmunodeprimidas, y luego fundamentalmente pues eso, ¿no? Espero que todo se solucione, se mejore. Disculpe, es que no se puede establecer debate, no es por esta mesa, es el reglamento el que obliga. Los reglamentos hay que cambiarlos. Sí, termina la exposición, diputado de Podemos. Bien, tiene el turno de palabra la diputada por el Grupo Popular, señora Luzardo. Sí, en primer lugar, muchas gracias por permitirnos pedir la comparecencia de pequeño valiente José Jerez, porque creo que era importante precisamente que en esta Cámara se visualice, ¿no? Le pongamos, como dije antes, cara, manos y pies a las personas que están detrás de estas organizaciones, y además que son las que sufren y que a lo mejor conocen la realidad. Yo creo que hay que cambiar el reglamento, y creo que en esta comisión debería ser obligatorio que pudiera comparecer, con la petición de cada uno de los grupos, el consejero del ramo. Ahora hemos estado hablando de temas de sanidad, pero yo ayer mismo tuve que hacer una comparecencia de los enfermos renales, que la tuvimos aquí con el invitado, pero que luego tuve que reproducir en la Comisión de Sanidad, porque el consejero de Sanidad no viene a esta comisión. Y cuando digo esto, que me parece muy importante, primero, yo también me uno a la felicitación, o sea, yo tengo que reconocer Este inicio de curso se haga con la mayor normalidad. En una radio, un viernes del mes de mayo, me quedé impactada, y cuando, entonces sobre la marcha busqué el teléfono, les llamé, y creo que nunca me ha sido tan gratificante tomar un café, que quedamos a tomar un café, porque yo no podía entender lo que estaba pasando en el Centro Base de Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y digo esto porque me acuerdo además que le dije que me permitiera presentar la pregunta oral en este pleno,
porque me parecía que era la única manera de intentar resolver, porque a veces cuando las cosas llegan a esta casa, afortunadamente servimos para algo, servimos, bueno, para que al final pues la consejería tomara riendas en el asunto y resolviese una cuestión que es verdad que llevaba más de 10 años. Por eso la primera pregunta que quiero hacerles es que una vez que se ha resuelto ya los expedientes, la tramitación para los padres de los niños que sufren el cáncer, si los expedientes caminan igual en el centro base de Las Palmas que en el centro base de Santa Cruz de Tenerife. Yo la información que tengo es que va a distintos ritmos, por eso quiero que me lo confirme, porque también de esa forma podemos ver si podemos seguir insistiendo en solucionarlo. En segundo lugar, yo quería, cuando acabo de escuchar el tema del personal de la organización, en este caso de la ONG, que además es una ONG que yo creo que hace una labor encomiable, que además han tenido un acierto, y además, en este caso de la persona del presidente, yo creo que hay que felicitarlo, porque el empuje, la lucha y la gana de conseguir cosas, yo en pocas organizaciones conozco algo igual, con lo cual eso anima, ¿no?, a que cuando a veces uno cree en una cosa firmemente, pues si lo defiendes y si resistes, ¿no?, como se suele decir, gana. En relación al personal, yo creo que aquí hay una cuestión que se podría solucionar, y que ya yo también, cuando estaba en el Ayuntamiento de Las Palmas, lo hicimos: firmar convenios con determinadas ONG. Eso lo hacía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues con 4 o 5 ONG. ¿Qué pasa? Que al firmar el convenio, la Pequeño Valiente sabría desde el principio de año, todo el año, cuál es la dotación que va a tener en cualquier proyecto, y a partir de ahí, pues la estabilidad del personal, por lo menos ese mes o esos 2 años que a lo mejor se puede firmar en un convenio con o servicios sociales o sanidad, con quien dé la partida presupuestaria, daría efectivamente mucha tranquilidad y mucha estabilidad al personal. Aparte que también ustedes, aparte de todos los problemas que tienen que estar luego pensando qué va a pasar si no me dan la subvención, si se corta el presupuesto, no ha salido la convocatoria pública de subvenciones, a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que una solución puede ser la del convenio. Yo también acabo de entregarle ahora el periódico El Día, que destaca en primera página, y yo lo vi desde ayer, pues el proyecto de equipamiento hospitalario. A mí me parece que esto es fantástico en el sentido de que una ONG es capaz de captar empresas que dan una aportación para hacer obras en un espacio público, que es un hospital, donde además están sus niños y donde la familia pasa la mayor parte del tiempo. Pero yo creo que aquí podríamos ir a más. A mí se me ocurre que teníamos que trabajarlo con Hacienda, de qué manera se podría favorecer a esas empresas con algún tipo de bonificación fiscal que suponga, hombre, que aparte de seguro que lo entregan el dinero encantado, pues hombre, también a la hora de pagar los correspondientes impuestos, tiene una pequeña desgravación, que a lo mejor no tiene por qué ser una muy alta, pero a lo mejor si tiene un 25%, como tenemos cuando hacemos algún tipo de donación a ustedes, pues a lo mejor sería la misma forma de premiarla, porque creo que hay que insistir en que cada vez más esté bien visto por parte de las empresas que colaborar pues da buena imagen, y eso también puede repercutir a la hora de las declaraciones fiscales. Y luego yo quería, porque ayer leí una frase que me encantó en relación a este proyecto de equipamiento hospitalario, que dice: la quimio jugando se pasa volando. La verdad es que me encantó esa frase ayer cuando la leí, porque yo creo que simboliza mucho en que hay que estar. Yo no conozco, me gustaría incluso poder acompañarles un día en el materno infantil, además quiero hacerlo en las próximas semanas, porque creo que es importante estar allí. Cuando no tienes un familiar cercano, pues te lo cuentan, pero cuando supongo uno va y lo sufre, es de manera distinta, ¿no? Y yo creo que es bueno que nosotros podamos visitar y podamos, la piel nuestra también se impregne de las necesidades de ustedes. Y creo que, para terminar, pues tampoco es cuestión de tener mucho más tiempo, creo que sería interesante también conocer, sé que tienen el proyecto de préstamo de libros, ¿no?, el proyecto AIRE, apoyo psicológico y respiro familiar. Pero quería terminar diciendo que no sé cómo hacen tantas actividades, porque ayer vi todo lo que habían hecho los últimos 2 meses, y es que hacen cosas por semana o por día, ¿no? Desde el mercadillo, la carrera que tienen ahora en los próximos días, y creo que de verdad que ojalá tuviésemos muchas más organizaciones como la de ustedes. Yo creo que hacen una labor encomiable y nos dan lecciones a los que dedicamos también a la actividad pública. Gracias. Sí, tiene la palabra el Grupo Socialista, la diputada María Teresa Cruz Oval. Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, darles las gracias por estar aquí.
compareciendo, felicitarlos por la extraordinaria labor que hacen y también por el premio que le han dado, merecido premio que le han dado este año. Es difícil, muy difícil vivir en primera línea esta terrible enfermedad de un familiar, es terrible. Pero si encima son tus hijos, es muchísimo más. Vivir la enfermedad de un hijo, sabemos todos perfectamente que cuando tienen menos de 11 años, no hospitalizan a tu hijo o a tu hija, te hospitalizan a ti también como padre. Esa es la realidad. Y en esa hospitalización, que es evidente, tiene una serie de connotaciones sociales, familiares, económicas, laborales, que hay que tener en cuenta y hay que sopesarlas. Y una vez más, el gran esfuerzo que hacen las asociaciones no solo generan sensibilidad en torno a un colectivo, sino que hacen más patente la realidad de que la política se tiene que parecer a la sociedad, porque si no se parece a la sociedad, algo tenemos que estar haciendo mal los políticos, porque eso lo vivimos todos y todas las que estamos aquí. Entonces la demanda, me centro en las demandas que desde que estoy en esta Cámara he escuchado en torno a la población infantil y en concreto los que tienen una patología concreta que es la del cáncer. Y plantearon en su momento la necesidad de que se solventaran las divergencias en las valoraciones del grado de discapacidad entre ambas provincias, y desde la Consejería de Políticas Sociales se emprendieron las acciones necesarias. Habrá que perfilar, y esta mañana le estaba diciendo a la directora que si hay algún caso en concreto, ella le gustaría conocerlo para poder solventarlo, pero sí que se dieron las instrucciones correspondientes para que se solventara esa dificultad. Ahora estamos en un problema sanitario, ante un problema sanitario, y usted lo plantea con un problema específico que son los casos oncológicos. Es verdad que en esta provincia, en concreto en el Hospital de la Candelaria, en el Hospital Universitario, tenemos el problema ya para un niño, un niño que no tiene esa patología, que no tenemos espacios diferenciados. Lo que supone eso, ir con un bebé de 15 días entre adultos que tienen otro tipo de patologías, y lo que supone para la salud de esa población infantil. Estamos aquí ante los casos de niños con cáncer, la importancia que tiene de tener espacios diferenciados, que nadie lo discute, que es una necesidad. Entonces, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista nos vamos a hacer eco de esta demanda, justa demanda, que están formulando ahora mismo el colectivo de Pequeños Valientes, y la trasladaremos a la Consejería, y nos gustaría de verdad que en el menor tiempo posible esta demanda fuera una realidad, para que la política se parezca a la realidad, a la sociedad, al día a día. Nada más. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo de Coalición Canaria, la señora González Taño. Gracias, señora presidenta. Bienvenido. Bueno, pues unirnos a las felicitaciones que se han hecho por el trabajo del día a día, por los reconocimientos. Y yo creo que sobre todo, yo supongo que también porque cuando a un padre o una madre pues se ve con este problema, que supongo que no tiene a quién acudir, estar ahí, yo supongo que para la mayoría de los padres será ya un recurso ya que encuentran, ¿no? Porque el primer problema me imagino que será el no saber en qué modo moverse, ¿no? O sea que esa labor de apoyo, incluso moral, a los padres y madres que atraviesan este problema, todas las familias que están alrededor de un niño, pues ya debe de ser algo que supongo que no olvidan jamás en su vida. Bueno, pues no voy a repetir cosas que se han dicho porque algunas son evidentes, ¿no? Y la verdad que primero que la palabra cáncer ya
Yo cuento una anécdota, pero es así. Mi madre no dice que nadie tiene cáncer, dice que le sale una cosa. Tiene una cosita, tú supones que es cáncer, ¿no? Porque ya la palabra para mucha gente de nuestras islas es terrible. Si encima es en un niño, pues ya, y bueno, pues ya es todavía así, ¿no? Y por tanto hay que empezar por hablar del cáncer y por hablar que los niños tienen cáncer. Y empezar a hablarlo, yo creo que es algo que ya es un éxito, ¿no? A normalizar que es una enfermedad y que le da también a los niños y a las niñas. En relación con los planteamientos que usted ha hecho, por supuesto vamos a hacernos eco de todos ellos. En primer lugar, le quería plantear una duda sobre cuando usted hablaba de centros concertados. Disculpe que el desconocimiento que tengo, pero luego cuando termine, ¿por qué no? Pero bueno, cuando se refiere a centros concertados, supongo que son centros sanitarios concertados, no sé si se refiere a eso. De rehabilitación. Exacto, de rehabilitación. Exacto. Entonces, ahí lo que habría, quería entender eso, pero quería concretarlo. Si es así, pues quizás vamos a trasladar ese planteamiento, porque puedes, claro, pero puedes, a ver dónde está el problema. Porque puede ser un problema presupuestario o puede ser que el servicio no se esté prestando bien. Quiero decir, es que hay que tener eso claro, ¿no? Si es un problema de que no se está concertando bien el servicio o de que el servicio concertado no se está prestando de forma adecuada, que son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, pues es que no lo sé, por eso lo digo. O sea, ¿se están concertando 20 minutos o se está concertando más y no se cumple? Es que no es lo mismo. Entonces, por eso digo que eso requiere un estudio un poquito más en profundidad. Luego, en relación, evidentemente, parte de lo que usted dijo sobre los centros motóricos es lo que hablábamos antes, en la intervención anterior. O sea, muchas veces en materia de discapacidad, no lo digo por sacarnos responsabilidad, sino porque por muy sensibilizado como uno esté, a ti te dicen que aquello está adaptado y que funciona bien, y después la realidad es que el que le da el botón al ascensor no funciona, ve que no funciona. Quiero decir que quizás pues vamos a trasladarle a la Consejería de Educación porque se haga una revisión de los centros motóricos, porque no tiene ninguna lógica que las cosas no funcionen los que están adaptados, o sea, ya que los que no están o los que están mal adaptados, pero los que están que funcionen bien, porque entonces vamos perdiendo recursos por el camino. Y luego en relación con los temas sanitarios, me acompaña la portavoz de Sanidad de Coalición Canaria, que es Elena, y estábamos hablando aquí pues que bueno, pues que nos gustaría que profundizase un poco en su opinión sobre cómo ven ustedes, desde la lógica de las cosas, que se deberían organizar esas unidades en Tenerife, ¿no? O esa unidad que ustedes solicitan, si creen lógicamente pues que debería estar en un solo centro y concentrar los recursos, pero ¿cómo creen ustedes que sería la mejor forma para nosotros podernos profundizar un poco en el asunto? Y luego, en relación con, a ver, ¿qué más? Bueno, sí, ya han hablado varias portavoces que han hecho uso de la palabra con anterioridad, que en Canarias siempre tenemos el problema lógico de que las islas capitalinas, las no capitalinas, lo que se está planteando aquí, usted lo planteaba efectivamente en relación con lo que hay que hacer en Gran Canaria, con lo que hay que hacer en Tenerife, en centros de referencia a los que vienen pacientes de otras islas, que a todo lo añadido, pues añaden lo que planteaba antes la señora Mendoza, que es el desarraigo familiar. Si alguien para cuidar a un niño tiene que dejar su trabajo, y les aseguro que es así, porque hemos tenido casos cercanos y efectivamente al menos uno de los padres tiene que dejar el trabajo. En el caso que yo conozco tuvieron que dejarlo los dos, o sea que... Pero eso, por eso digo, porque si difícil es cuando tienes una cierta cercanía, o por lo menos estás en la misma isla, mucho más difícil cuando la familia tiene que irse a otra isla a vivir, que es lo que ocurre durante varios años, además. ¿Y tienen otros hijos? Claro, tienen otros hijos, pero es que se tiene que ir a otra isla a vivir, toda la familia, o sea, una cosa terrible. Entonces, claro, pues quizás sí me gustaría preguntarle, porque ahí que profundice un poco. Yo sé que están ustedes prestando servicios y ayudando a las familias que se desplazan desde otras islas. También sé que hay convenios de los cabildos, o por lo menos antes los había, tanto de las islas capitalinas como no capitalinas, para mantener pisos que se están usando. No sé si eso sigue existiendo, pero antes había unos pisos, porque también hay pacientes que tienen que ir a Madrid. El caso que yo conozco, por ejemplo, tuvieron que ir a Madrid, a vivir en Madrid una temporada, y entonces había unos pisos también en Madrid que se concertaban, no con ustedes. De asociación.
con Cruz Roja me parece que era, no estoy segura. Asociación. Vale, que sé que se les da una ayuda para que mantuvieran los pisos. Eso también que me gustaría saber si tienen conocimiento sobre si eso está manteniendo. Y por tanto, nos gustaría que profundizase un poco los 3 planteamientos que ha hecho, tanto en los centros concertados como en el diseño de esa unidad o sus sugerencias sobre la posible unidad en Tenerife, y también cómo creen ustedes que se podría mejorar la atención a los niños y niñas de islas no capitalinas que tienen que desplazarse. Y por último decir que no es con usted, sino con el debate que se está planteando aquí sobre si es consejero o no consejero, que además es un debate que viene a todas las comisiones de discapacidad. Vamos a ver, yo es que creo que la discapacidad es un tema horizontal. Lo digo cada vez que intervengo y lo repito y lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo los 4 años. O sea, vamos a ver, las personas que tienen una discapacidad tienen problemas que tienen. Y aquí yo acabo de hacer eso mismo. O sea, tiene un problema en sanidad, tiene otro problema en educación, tiene otro problema en servicios sociales, que yo no lo he nombrado, pero también se lo han nombrado aquí, pues cómo está la situación de los expedientes, como ya se le habían preguntado, no le pregunté. Y por tanto, yo creo que porque tenemos este debate un montón a menudo. Vamos a ver, viene el consejero de Sanidad, de acuerdo, pues entonces hoy porque le hemos hecho más hincapié en el tema de las unidades oncológicas, pero también debería estar la educación, porque hemos hablado de centros motóricos que no funcionan, y los servicios sociales porque ya tenemos expedientes tal. Vamos a ver, estamos aquí una serie de diputados que estamos para trasladar y para tomar iniciativas sobre las cosas que se plantean, como en todas las comisiones que están aquí. Cuando se debaten PNLs y se debaten propuestas, los consejeros no asisten. Eso no les concierne a ustedes, pero sí a nosotros. Los consejeros no asisten. Pero estamos diciéndole al gobierno lo que tiene que hacer y el consejero no está presente. O sea, quiero decir, porque si no vamos a tener este debate eternamente cada vez que hay una comisión, yo creo que aquí, si queremos que venga un consejero, se pide. Todos los consejeros, si se lo pedimos, bueno, yo digo, todos los consejeros tienen que comparecer en la comisión que sea. A mí personalmente me es indiferente, eso sí se lo digo, que un consejero comparezca en esta comisión que en la de sanidad, que en la de no sé qué. Me da lo mismo, porque el planteamiento es el mismo. Personalmente, es mi opinión, que entiendo que haya otra. Pero aquí se planteó el tema que usted planteaba y se debatió en sanidad y la compañera, nosotros trabajamos en conjunto y por tanto no tenemos ningún tipo de problema. Por tanto, si esto se quiere plantear, pues se planteará en las comisiones que corresponda y ya está. Y yo eso no le veo de verdad mayor trascendencia. Lo digo porque este debate se plantea una vez y otra vez y otra vez. Y sinceramente creo que esta comisión, si algo tiene de bueno, es que es una comisión que debería tener un carácter horizontal y por tanto, porque ese es el esfuerzo que tendría que hacer el gobierno y las demás instituciones, trabajar de forma coordinada, que se ha pedido aquí en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, si hay un problema de sanidad y un problema de servicios sociales y un problema de educación, lo que le tenemos que trasladar al gobierno es que lo resuelvan y que lo resuelvan además de la forma más coordinada posible, porque en esas unidades de las que estamos hablando y esos niños que están 2 años o 3 años, no sé cuántos años ingresados en un hospital, hay una cosa que no hemos hablado aquí, que es cómo se les atiende desde el punto de vista educativo. Por tanto, sanidad y educación en ese ámbito se tienen que coordinar, porque esos niños necesitan una atención educativa, que tampoco sé y aprovecho para preguntarle cómo se está dando y si está funcionando bien. Y por tanto, pues esto era otro debate, pero bueno, aprovecho para incluir también ese debate, darles las gracias de nuevo por el trabajo que están desarrollando y que lo traslade, por supuesto, en nuestro nombre a toda la asociación y, como digo, pues ojalá que durante mucho tiempo, y que no se aburran ni se cansen, que sigan trabajando intensamente por luchar por los derechos de los niños y de las familias que atraviesan uno de los problemas, no sé, es difícil decir más grave, menos grave. Yo creo que todos son graves, pero sí difíciles que atraviesa una familia en su vida, a lo largo de toda su vida. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Ahora sí tiene el turno de palabra el señor Jerez Castro. Yo entiendo su ¿cómo decirlo? Su impaciencia, ¿no? Porque supongo que es mucho tiempo queriendo hablar y ahora es el momento, pero es simplemente una cuestión simplemente de orden del reglamento, por tanto, por eso se hace al final. Muchas gracias. Empezando por los servicios que prestamos, que Luis me parece que lo dijo. Mira, tenemos psicólogos, tenemos maestros, trabajadores sociales, un pedagogo, y hablando de la educación, empatando con lo que acabas de decir, educación, vale. En la provincia de Las Palmas nos estamos viendo, que no creo que la provincia de Tenerife esté pasando, que es un acto voluntario de un maestro en un colegio ir a dar clases a un niño que está enfermo. Aunque se le abone, se le pague esas horas que está así, es un acto voluntario lo que estamos viviendo nosotros. Entonces nosotros teníamos que cubrir ese déficit y lo que hacíamos era lo que estamos haciendo, que desde el Cabildo de Gran Canaria, pues
un maestro, nos dan una subvención desde Presidencia para un maestro para cubrir eso, y se recorre la isla dando clases, incluso va al materno a dar clases para complementar a la maestra, a los 2 maestros que están en el materno. Pero el problema del materno es que son 2 maestros para todo el materno infantil. Es una psicóloga para todo el materno infantil, incluso al insular para los adolescentes. Y ahí nos estamos viendo que las ONG tenemos que estar tapando esos huecos. Y claro, si un niño fallece a las 3 de la mañana, quien va al materno no es el psicólogo del materno, va el de Pequeño Valiente a cubrir ese hueco, porque ellos dicen que tienen su horario y que hay que respetarlo. Entonces esos huecos hay que cubrirlos porque es una patología un poco determinada, ¿no? Un niño te fallece a las 3 de la mañana, los padres están que se suben por las paredes y tú tienes que ir a cubrir eso, a ayudarlos, a estar con ellos. Y un profesional tiene que estar allí. Eso lo estamos cubriendo desde Pequeño Valiente. Y también en Tenerife, desde Tenerife también estamos haciendo eso. En Tenerife estamos demandando también un maestro para reforzar a los niños, aunque aquí está un poquito mejor, ¿no, Paco?, el tema de los maestros, pero queremos un maestro para reforzarlo, porque el haber tenido cáncer no tiene que ser un estigma para el resto de su vida. El estar descolgado de la clase 2 años y no volver a empatar en el vagón de cola, estar en el vagón de cola toda la vida. Ya ahí yo tengo mi hija que está 2 cursos atrasado, porque perdió, no había maestro. Y vete a quejarte al maestro armero ahora, porque no hay. Y dices tú, ¿y por qué ella tiene que estar descolgada? ¿Por qué? Encima, ¿qué está pasando? Toda su infancia tiene una hipoteca de salud, se queda con secuelas y encima no engancha con los demás. Pues eso tenemos que trabajarlo. Y desde las ONG como Pequeño Valiente o otras, estamos cubriendo eso. Eso debería estar cubierto por el Estado, por el Gobierno de Canarias. ¿Me entiendes? Porque, como digo antes, es un acto voluntario el que un maestro vaya. Hay muchos que tienen sensibilidad, pero yo también respeto al maestro que no quiera ir. ¿Me entiendes? Y entonces, eso es una cosa. Todos esos servicios los estamos dando. El centro multidisciplinar que estaban hablando antes, pues claro, visto que los niños no le están dando las suficientes horas, pues tenemos que cubrir eso. Desde la modestia, desde lo que podemos hacer. Tenemos un pequeño centro que estamos esperando, con un psicólogo, un fisio, y eso, y a ver si podemos ayudar a los padres, pero es que también queda Lanzarote. En Lanzarote no está, eso, como estamos hablando antes, la insularidad es como irte a Madrid, si te vienes a Las Palmas. Y tienes que dejar trabajo, y tienes que dejar familia allí. Nos hemos visto abocados a que nuestro propio voluntario tenga que cuidar a ese niño con un permiso paterno y escuchar a los oncólogos para que ese padre o esa madre pueda ir a atender a sus otros hijos, que son los grandes olvidados, los niños que se quedan ¿sabes? Y toda esa cosa con una voluntad pero sin medios. Otra cosa que se habló aquí es de las subvenciones, sí, pero es que todos los años tenemos que estar peleando a ver si tenemos un psicólogo, o a ver si tenemos una maestra, o a ver si nos van a dar las perras para poder aguantar. Y tarde. O te dan las perras a mitad de año y tienes que devolver la mitad de las perras porque te las dan a mitad de año y cubren nada más que hasta cierto tiempo, en vez de dártelas al principio de año, o haber algo, un anexo que diga, bueno, pues usted puede estar hasta octubre del otro año con ese dinero. No, hay que devolverla. ¿Por qué? Porque te las dan a mitad de año. Y todas esas cosas, pues estamos abocados. Estamos dando unos servicios increíbles. Nosotros no nos creemos lo que estamos haciendo ahora mismo en Canarias. Nosotros mismos, Pequeño Valiente, no nos creemos las cosas que estamos yendo. Estamos en Lanzarote, pero no tenemos trabajadora social. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que yo, o alguno de Pequeño Valiente, o la trabajadora se parte entre islas. Pero eso no es un servicio, tenemos que dar un servicio. Y también Lanzarote, una isla que tiene 10 casos al año de cáncer. Es una isla que tiene 200.000 habitantes, no sé si llega, y tiene 10 casos de cáncer. Si sopesamos lo que tiene Tenerife, lo que tiene Las Palmas, pues tiene más a razón de los habitantes que tiene. Pues ahí tiene que haber un servicio. ¿Me entiendes? Y todas esas cosas se van sumando. Después, centros concertados, sí, porque precisamente lo sé de primera mano, porque mi hija tuvo un dolor en el hombro, aparte que está en un centro privado, tuve que ir, y aparte que la psicóloga y un montón de gente va a buscar datos y no se los dan en los centros concertados, no sé por qué. Los centros concertados de discapacidad, que son con acuerdos con la administración. Bueno, pues fui y me pasé por donde mi hija estaba. Mi hija ya es adulta, estamos hablando de los niños más pequeñitos. Me bajo a los sótanos y le pregunto a los padres, digo, bueno, ¿y cuánto tiempo te están dando? 20 minutos. Abre la logopeda, 5 niños para un logopeda. Bueno, y sigue hace años eso sí. Y entonces
Eso lo estamos viendo de primera mano. No hay estadística porque tú vas mira, me puedes decir, no te puedo decir nada. Y eso lo vemos de primera mano. Madrid piso, yo no tengo ningún acuerdo con ningún cabildo, ni desde Pequeño Valiente, a lo mejor somos ignorantes y no tenemos los datos. Nosotros nos costeamos las familias, ahora mismo tenemos una en Barcelona y otra en Madrid, una de Lanzarote y otra me parece que de Tenerife, no sé si de Tenerife o de Las Palmas. Las tenemos costeándolas allí. ¿Qué hacemos? Hablamos en Madrid con las asociaciones hermanas de la Federación Española y ahí los vamos atendiendo. Igual que en Barcelona, un padre con 4 hijos, cada vez que viaja, con los 4 hijos pues hay que costear el viaje. Hemos intentado hablar con Iberia y todo, nada, eso hay que a tocateja, pagar los viajes. Porque hay muchas, bueno, y eso también pues sería, porque solamente le pagan. Y otra cosa que estamos viendo es que tú vas a Madrid, pero tú tienes que pagarte el viaje y a posteriori presentas cuentas para que te devuelvan. Y si no tienes perras, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Si no es la ONG y después le pagamos los viajes y cuando regresa, a un padre que está necesitado tú le vas a decir dame 300 euros, llénate la nevera o paga el agua y la luz. Eso debería ser antes y arreglar todo eso. ¿Entiende? Y darle una ayuda porque digamos usted, dos personas con ¿cuántos? 20 euros son los que dan para 20 euros. Con 20 euros ¿qué hace? Se toma un café con leche y un bocadillo de jamón y después ¿qué hacen? Se ponen a mirar para el techo porque dígame ustedes en Madrid lo que hacen. Y después, que las casas de acogida a lo mejor no te quedan al lado, te quedan en la otra punta. Hay que pagar ese transporte con 20 euros. Y son padres que están muy necesitados. Eso lo estamos cubriendo. Yo hablo de Pequeño Valiente, pero sé que otros también lo estamos cubriendo de Pequeño Valiente. Y los fallecimientos. Otra cosa que no hay protocolo. Fallece un niño y no tiene dinero, pero como los ayuntamientos no tienen la ficha económica actualizada, pues un niño se te pega en la nevera 20 días. Eso, hablé con ¿cómo se llama? Hay una cosa que aglutina a todos los ayuntamientos, la FECAN, eso. Hablé y sí, pero todavía no he recibido respuesta. El protocolo se activa tarde. Un niño fallece y el padre no tiene medios económicos y entonces dice, no, pero es que la ficha económica tiene que estar actualizada. Y si la ficha económica no está actualizada, hasta que la burocracia no se active, un niño se te puede pegar 20 días en una nevera, hasta que se entierre. ¿Sí? En Madrid tuvimos que llamar y hacer una serie de malabarismos. Se murió un niño de Tenerife en Madrid, una niña, y tuvimos que hablar con los cabildos hasta que, digo, pues que esto no puede ser. Y la familia en Madrid lo querían quemar, pero es que el padre no quería que quemaran a la niña, el padre quería traerlo a su ayuntamiento, a su municipio y enterrarlo allí para poder ponerle flores cuando va. Y eso está pasando, no se activa el protocolo y eso, bueno, tuvimos una reunión con la FECAN y estamos esperando que nos conteste. Por eso, el año pasado, Paco, si tú no me confundo, hace 2 años nos hemos gastado más de 20.000 euros en entierro, desde los fondos de Pequeño Valiente. 20.000 euros en entierro, desde una asociación modesta que está luchando y buscándose las perras para poder tirar, pues es mucho dinero. Y después nadie te devuelve el dinero, nadie te dice, mira, usted pagó, toma porque pagaste, y eso es una cosa del ayuntamiento, los cabildos o el gobierno de Canarias, toma, que te lo haga. Y entonces, por eso estamos demandando todas esas cosas. Hablamos de las giras periféricas. De las giras periféricas, como dije antes, una familia que se viene es como irse a Madrid. Es como irse a Madrid. Y hay que mantenerla. Nosotros tenemos las casas de acogida gracias a empresas privadas que mantienen las casas de acogida de Tenerife y tal, y damos los vales de comida. Por ejemplo, nosotros, no quiero decir nombre, pero nos están derivando casos de ayuntamientos que mantienen el servicio, simplemente mantienen el servicio. Son ayuntamientos pobres, mantienen a la trabajadora social, pero no tienen dinero. Entonces, ¿qué hacen? Pequeño Valiente les da el vale de comida, las vales de transporte, el viaje entre islas se los adelanta y todas esas cosas. Pues todas esas cosas las estamos haciendo y después, a final de año, juntándonos todos y diciendo, ¿dónde sacamos las perras? Vamos a tirar esto. Y eso es lo que queremos, que estemos cubiertos, porque creo que estamos dando un servicio y no creo que lo estamos dando mal. Y otra cosa que también, que estaban comentando antes, que lo dijo el compañero, son las grandes asociaciones. Vamos a ver, yo lo respeto a todas las asociaciones, a todas las macroasociaciones, pero a veces las macroasociaciones están aquí y los problemas están aquí. Y nosotros de Pequeño Valiente siempre tenemos una frase: queremos ser una pequeña asociación con grandes proyectos, que no se despegue de lo que es la planta.
yo o uno de nuestros compañeros vamos a la planta y nos sentamos y nos tomamos un café con el padre. Cada vez que hay tumores cerebrales, nosotros, yo voy, porque mis hijos tuvieron tumores cerebrales los dos, y me siento con los padres porque están desesperados. Pues eso queremos que desde la administración se controle dónde se van las perras y quién está haciendo y quién no está haciendo. ¿Me entiendes? Porque tú le das una subvención a una asociación y ¿qué hace? O sea, ¿hará o no hará? Nosotros estamos en el materno, en todos los hospitales de Canarias. Sabemos quién va, quién no va, quién da ayudas sociales, quién no da, quién tramita una cosa, quién tramita la otra. Hombre, a veces mucho nombre no quiere decir que se trabaje mucho. ¿Me entiendes? Y respeto a todas las asociaciones, pero hay que tener un control sobre eso. Otra cosa que estuvimos hablando incluso en Santa Lucía es de los locales. Le dan locales a asociaciones que no se abren ni no entra la luz allí desde hace... ¿Y quién controla eso? ¿Y quién controla que te hagan un planning de lo que está haciendo anualmente? Eso hay que controlarlo, porque nosotros estamos detrás de un local para montar el centro, ni te digo, y no nos han dado. Sin embargo, hay un club, no sé, de una cosa que a lo mejor no tiene tanta prioridad como el cáncer, y tienen un local inmenso. Yo creo que hay que priorizar algunas cosas, y esas cosas es las demandas que tenemos. Nosotros ahora mismo tenemos un local porque un señor que murió, que era alemán, nos lo donó, pequeñito. Estamos ahí que, bueno, el de Tenerife más grande, el de Tenerife de la Laguna nos dio un pedazo de local, pero en Las Palmas es una cosa ínfima, chiquitita, que estamos ahí, que damos clase a los niños, que en el otro lado está dando clase a los niños y aquí está el psicólogo y no hay la intimidad necesaria para poder estar con los padres, que vienen a buscar vales de comida, los Reyes Magos, que ahora tenemos que darle a todos los niños necesitados pues, su bolsita con los Reyes, tanto para el enfermo. Pues todas esas cosas no tenemos local, estamos ahí y esas cosas. No sé si se me queda algo, vamos, me estoy extendiendo mucho. Y el 33% de minusvalía, sí. No es yo creo que no fue más un problema político, un problema técnico, que este problema llega pasando 10 años, que no lo cogieron aquí, empezó ahora, que también el grupo político que llevaba el área ayudó, pero que los técnicos no, que todavía sigue pasando en algunos casos, y que tenemos que llamar a algún político que manda en el área para decirle, oye, ¿qué pasa con los técnicos ahí? Otra vez lo mismo. Otra vez pasando lo mismo. Yo creo que deberían darle un toque de atención a los técnicos, porque parece que lo poco que... Y aparte, no estamos en Escandinavia, vamos a ser claros, estamos en España. Un 33% de minusvalía, ¿qué te da? Que puedas viajar entre islas con un 10% menos en el vuelo, que puedas tener carnet de familia numerosa, si tienes un hermano, pero tampoco te creas que te vas a dar... Te vas a quedar en tu casa y no trabajes. Eso no te lo da el 33% de minusvalía. Y esas cosas, bueno, y después que los técnicos esos del centro base de Las Palmas, no sé, a veces viene un padre y me llama llorando, oye, que me dicen que no me lo dan, porque no sé qué, hasta que... Pero vamos a ver si esto no está arreglado. Entonces tenemos que llamar, que no debería ser así, llamar para que se arregle. Y eso me gustaría, en Tenerife no está ocurriendo, y nunca ha ocurrido, y en Las Palmas está ocurriendo de vez en cuando. Parece que ahora hace unos meses que no ha vuelto a ocurrir. Y yo creo que no queda nada más, ¿no? Lo de la atención hospitalaria en Tenerife. La atención hospitalaria en Tenerife, eso quiero que hable Paco, que es de Tenerife. Bueno, es de Tenerife, no es de Las Palmas, pero... Yo brevemente, para aclarar, como está también en el informe que hemos hecho, la atención hospitalaria en Tenerife está hecha por 2 hospitales de carácter generalista, ¿vale? Digo que está hecha por 2 hospitales de carácter generalista. Son 2 hospitales, pero son 2 hospitales de carácter generalista. Entonces, nosotros la propuesta que tenemos, atendiendo a los déficits, no quiere decir esto que si en los 2 hospitales funcionara adecuadamente el servicio, con respecto no a la atención sanitaria del servicio, que no tenemos, digamos, desde el punto de vista profesional y médico ninguna queja, ¿vale? Pero sí creemos que desde el punto de vista de los servicios que se dan tanto a los niños hospitalizados como a las familias que están en esos ingresos largos, les recuerdo que pueden ser tratamientos aproximadamente de 2 años, 2 años y medio, dependiendo de las patologías y del diagnóstico de cáncer que se haga. Muchas veces esa vida que se hace en la hospitalización de esos hospitales generalistas se hace vida con el resto de patologías que hay en esas plantas. En Las Palmas nos dicen los profesionales médicos del materno infantil que les preocupa que esté el hospital de día junto con la planta de hospitalización de oncología pediátrica. Les preocupa eso por las infecciones. Bien, aquí estamos no solo con las patologías de oncología pediátrica, estamos con el sinfín de patologías que hay en el servicio de pediatría, ¿no? Lógicamente, bronquitis, infecciones varias, muchísimas patologías que pueden ser infecciosas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, el nivel de control, digamos, y del servicio es un servicio deficitario en ese caso, ¿no? En el sentido de que puede haber riesgo y, sobre todo, lo más importante para nosotros, desde el punto de vista de una asociación que intenta, digamos, acudir, digamos, a la ayuda de la hospitalización de esas familias y a la ayuda, digamos, desde el punto de vista del día a día de esas familias, hay claros déficits en el día a día de la hospitalización. Por ejemplo, existe una ventaja en la Candelaria, que es que efectivamente el hospital de día y la planta de pediatría están en un mismo sitio, localizado. Casualmente están ahí localizados y eso facilita, digamos, el servicio. Pero el servicio, por ejemplo, en un hospital universitario, cuando tienes consultas externas y revisión permanente con tus hijos e hijas, tienes que compartir una sala de espera en las consultas externas de pediatría, ¿vale? Imagínense, tenemos tratamientos de quimioterapia, ¿vale? De los chicos, de los niños y de las niñas. Eso supone la neutropenia, la posibilidad de neutropenia, bajas defensas. Pues bien, nosotros vamos a la sala de a una sala de espera general sin saber si nuestros hijos tienen las defensas bien, pero con multitud de patologías te puedes encontrar en esa sala de espera, ¿vale? Es verdad que vas con una mascarilla. Nos hablan mucho de la estigmatización si nos ponemos en un local propio, pero estigmatizados estamos cuando estamos con mascarillas en un sitio que es general para todo el mundo. Y ahí existe la estigmatización, ¿de acuerdo? Entonces, ese servicio lo hemos reclamado en una sala de inmunodeprimidos en el Hospital Universitario de Canarias, llevamos 1 año y medio reclamándolo y nada de nada. Es más, ahora no se ve conveniente hacerla. En relación a esos déficits es cuando decimos, pues bueno, creemos que la lógica diría que con 2 hospitales de carácter generalista, que en uno de ellos haya una unidad propia especializada de oncología pediátrica, ¿vale? Esto está hablado concretamente con el servicio de pediatría de la Candelaria, ¿no? Con el servicio de pediatría todavía del hospital universitario no hemos hablado, pero sí que lo saben cuál es nuestra idea y además está prometida en su momento públicamente además por el presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Otra cosa que son los recursos y otra cosa lo que se decía antes por aquí de cómo está la sanidad actual. Pero bueno, en nuestro caso, en todo caso, lo que queremos es que los déficits del servicio se solucionen de manera coyuntural y pensar en la posibilidad a medio o largo plazo de una unidad de oncología pediátrica, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos, entre otras razones, recursos humanos, ¿vale? No es lo mismo trabajar con 2 oncólogas pediátricas en el hospital universitario y con 3 oncólogos pediátricos en el hospital de la Candelaria. Por ejemplo, no tienen guardias localizadas, ¿vale? Hay una urgencia de oncológica pediátrica, te puede tocar el oncólogo si casualmente está de guardia, pero lo más habitual es encontrarte un residente, que son los que habitualmente hacen las guardias, ¿vale? Pero no hay guardias localizadas especializadas de oncología pediátrica en el caso de Tenerife, ¿no? ¿Vale? Sobre todo para algún tipo de tratamiento urgente.